Pues mi percepción en este momento no interesa tanto. Estoy en el momento de recabar información Sigue. de distintas fuentes. Y en este, pues sí, estoy en un momento de información. O sea, ¿cree que es importante tener más información? Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Gracias, Sandra. Yo sé que te interrumpí una jornada que estás haciendo allá, pero de aquí para atender la visita. Gracias. ¿Me regalas otro vasito de agua, por favor? Entonces, sí, bueno, básicamente mi primera pregunta es, ¿estamos en estado de prefactibilidad? ¿Se ha empezado otra instancia? ¿En qué vamos? Nos mantenemos en etapa de exploración, la cual comprende la elaboración, continuación en la elaboración de los estudios de impacto ambiental y de impacto social que se requieren junto con el documento de estudio que determine la viabilidad del proyecto o no, Sí. que sería presentado a la autoridad ambiental y a la autoridad minera finalizando el año 2017. Actualmente nosotros mantenemos actividades de exploración que básicamente es perforaciones para determinar varios tipos de información, 3 tipos de información. Perforaciones de nivel geológico, que son las que están muy avanzadas y son las que determinan el yacimiento, la composición, la morfología, La densidad. exactamente, todo eso para que a través de esta información se pueda determinar, avanzar en la forma de explotar el recurso y determinar la viabilidad principalmente ambiental, social, técnica, económica y financiera. Desde luego, este proyecto, si uno de estos 5 factores no se cumple, va a ser muy complicado que se desarrolle. De hecho, si hace falta uno solo, no debe desarrollarse. Entonces, estamos en eso, esperando que al 2017, noviembre, diciembre, tengamos toda la información y en ese momento se le solicite a la autoridad, al gobierno nacional, la licencia ambiental y la licencia del Ministerio de Minas como permiso para poder iniciar actividades. Explotación. Sí, que sería con esos permisos se avanzaría en la construcción de la mina, la construcción de todo el montaje que se requiere para la operación industrial. Es importante que esto no va a ser solamente una mina, o sea, no se va a sacar un recurso y se va a llevar, se va a exportar. Aquí se va a explotar un recurso que va a luego ser sometido a una transformación industrial. Entonces, por eso, una cosa es la mina y otra cosa es la operación industrial. O sea que en paralelo se montaría una planta. Una industria, sí señor. Y eso es bien importante porque no es un proyecto, desde luego, todo el mundo sabe que no es un proyecto cualquiera, pero no va a ser cualquier operación. Va a ser una operación que va a estar regida por los más altos estándares internacionales de todo tipo, de tipo social, de tipo ambiental, de tipo en seguridad, en derechos humanos, laboral. A la compañía no le interesa tener ningún tipo de brecha en ese sentido, porque todo esto que pueda verse, pueda poner en riesgo el valor de sus acciones, su desempeño internacional, pues desde luego no le interesa tenerlo. Entonces, con base en esos estándares y la legislación colombiana, la compañía está obligada a avanzar en ese sentido. Actualmente ustedes tienen un poco más de 400 títulos mineros en el país. ¿Cuántos específicamente están relacionados con este proyecto? En este momento tenemos títulos mineros para el proyecto La Colosa identificados para trabajar únicamente Cajamarca. O sea, La Colosa nada tiene que ver con Ibagué, nada tiene que ver con el departamento del Quindío. El proyecto La Colosa está enfocado específicamente en Cajamarca. Se está trabajando sobre 6 títulos mineros que están en proceso de integración.
y esa es, digamos, el área de la jurisdicción que comprende el proyecto La Colosa. Pero hay un interés en títulos mineros en el río Conveima. No, señor. ¿No? No, señor. Hay títulos mineros que están sobre el cañón del Conveima, que han sido devueltos. Todos los que tienen que ver con el cañón del Conveima, ya se renunció a esos títulos entre el año 2013 y 2014. Okay. Y esa información la puede obtener en la Agencia Nacional de Minería. ¿Cómo hacen esos procesos? La compañía inició el proceso de desistimiento de esos títulos, y digamos que esos son trámites o procesos administrativos que se toman un tiempo, pero la compañía ya manifestó su intención sobre el tema. Ok, perfecto. Una de las preocupaciones justamente que he visto en la comunidad es el tema de tener una presencia en las cabeceras de cuenca. Básicamente estas son las fábricas del agua de todo este territorio. ¿Qué están haciendo para mitigar ese riesgo? Porque el riesgo de una contaminación trabajando tan cerca de la cabecera de cuenca pues es alto. Sí, eso es cierto, y son temores muy válidos por parte de quienes los han manifestado. Estamos en la parte alta de la cuenca del río Coello, específicamente en la subcuenca del río Bermellón, en la microcuenca de varias quebradas, y nuestro equipo del área ambiental hace un trabajo minucioso, riguroso, científico y concienzudo para poder determinar en una posible operación minera e industrial, identificar todos los riesgos asociados a estos procesos que impacten el medio ambiente, y tendrán que identificarse de igual manera cómo se deben reducir esos riesgos, cómo se pueden mitigar esos riesgos, cómo se deben y se tienen que compensar los impactos ambientales, porque impacto ambiental va a existir. Lo importante es que se identifiquen para poderlos reducir, mitigar y compensar. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento nuestras actividades son mínimas porque son de exploración. Contamos con un monitoreo que por obligación la compañía debe tener, y lo hace este monitoreo ambiental la Universidad de Caldas, que es una universidad pública, en convenio, en asociación con la Universidad del Quindío, y en supervisión con la Universidad Nacional de Medellín y la Universidad de Antioquia. Esas universidades, 4 universidades públicas, son las encargadas de hacer el monitoreo y la supervisión al monitoreo ambiental, que deben terminar en unos reportes que por obligación deben presentarse periódicamente a la autoridad ambiental. Le hace Agencia Nacional de Licencias Ambientales, perdón, en este caso Ministerio de Ambiente. ¿Esos reportes ya han llegado a la autoridad? Llegan periódicamente, llegan 2 o 3 reportes por año. Bien puede consultarlos, son documentos públicos que allá mismo en el Ministerio usted podría tener acceso. Okay. Nos hubiera gustado que hubiera sido con la Universidad del Tolima. Desafortunadamente estos conflictos, estas dificultades que se han presentado al interior del departamento no permitieron que la universidad aceptara la firma de este convenio. No, son un tema que ha sido una discusión básicamente técnica, se ha politizado. Y nos duele mucho, sobre todo a mí como ibaguereño y como tolimense, que el conocimiento, la información que a través de estos monitoreos ambientales que vigilan, monitorean precisamente nuestra actividad hoy en el área donde estamos teniendo actividad, esa información, ese conocimiento se lo estén llevando estudiantes y talento de otras regiones, lo cual hace muy complejo que precisamente se digan o se manifiesten posiciones en contra de un proyecto que apenas está en estudios, que estamos esperando poder terminarlos para hacerle una propuesta a la región y al país, y esa información y ese conocimiento se pierde y se vaya para el talento de otras regiones. Nada más en equipos para apoyar a la Universidad de Caldas, que no contaba con equipos, se tuvo que hacer una donación de cerca de $500,000 en equipos para que ellos pudieran avanzar en esos monitoreos, lo cual, pues, muy bueno por ellos, pero me parece triste para la información que se requiere en la región, para el conocimiento que se requiere en la región.
Estamos a 2015, creo que van 5 años de exploración. Van cerca de 8 años. Sí, La así. actividad, el yacimiento se descubre básicamente en el año 2006 y la actividad es de prospección, exploración, prospección 2006-2007 y la exploración arranca a partir del año 2007 a hoy, van ya cerca de 8 años. Ok, en ese periodo me imagino debe haber por supuesto resultados parciales. Sí, ¿Les lleva a ustedes a pensar que la densidad, la presencia de minerales en este momento pinta para que sea factible la explotación? hasta ahora lo que va de los estudios, yo creería que sí, y la compañía creería que sí. Pero todavía faltan 2 años y medio para terminar. Pero lo que hemos encontrado hasta el momento es que sí podría ser viable el proyecto y una información que hace año y medio no se tenía, o sea, ya más de 2 años. Y es que si llegara a llevarse una explotación en ese sector, sería una explotación a cielo abierto, ¿sí? Antes no se podía determinar porque antes no se tenía información suficiente. Así como de pronto si hay algunas preguntas que de pronto no le pueda responder es porque todavía no hemos avanzado en los estudios para eso. Se lo digo lo de la explotación minera a cielo abierto es porque solamente hay 3 opciones, o subterránea, o a cielo abierto, o mixta. Y hasta hace 2 años no se sabía porque se estaba avanzando en la obtención de la información. Entonces, por eso digo que pues creíamos que sí, pero ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Tenemos unas estimaciones, unas proyecciones. Pero con un potencial, no sé si mayor o por lo menos cercano a, por ejemplo, las densidades de Marmato. No conozco las densidades de Marmato. Aquí estamos hablando de una densidad en promedio de 1 gramo por tonelada. Sí. Sí, creo que Marmato está en 2.5. Ok. Y creo que la explotación de Marmato, no tengo conocimiento de mucho, pero creo que son minerías en socavón, ¿no? Sí. Es diferente el tipo, porque tengo entendido que es por beta. Aquí esto es un pórfido, lo que quiere decir es que el recurso mineral está diseminado en la roca, lo cual hace que la técnica para explotar el recurso pues sea diferente. Sí. ¿Qué densidad estima AngloGold Ashanti para que sea viable? ¿Más de 1 gramo ya hace factible la operación de explotación? Digamos que eso hace parte de los estudios que necesitamos terminar de hacer para determinar si es viable o no la operación de la posible mina. Una operación a cielo abierto pues es supremamente costosa en todo sentido. Desde la misma técnica para usarla, más los costos sociales, políticos, ambientales que esto tiene. Imagino que eso está entrando dentro de los cálculos que hacen ustedes para poder llegar a tomar esa decisión, pero ¿no creen que ya precisamente, por lo menos en costos ambientales, la sola técnica ya es un riesgo grande para la región? Eso hace parte precisamente de lo que hace falta por terminar de hacer para determinar si es viable o no el proyecto. Porque si el proyecto da viabilidad ambiental con una viabilidad financiera muy baja, pues no es negocio. ¿De acuerdo? Entonces debe haber un equilibrio. Y precisamente por eso es importante que el debate, no que se evite, pero el debate debe tener ese equilibrio y esa, digamos, tener en cuenta esta información. Solamente hasta que el proyecto esté listo, con los estudios terminados, y que se le pueda decir al país y a la región y a la localidad de Cajamarca específicamente si es viable, por qué sería viable y cómo se desarrollaría, solamente en ese momento podemos determinar con exactitud. Como le digo, a hoy tenemos unas proyecciones, una información, ya sabemos que si es mina, que si es aprobada, sería una mina a cielo abierto. También sabemos que esa proyección que tenemos nos está dando un tiempo aproximado de operación, bueno, primero de construcción de 4 años aproximadamente y un tiempo de operación de 31 años. Eso es lo que hoy nos dice el modelo. Hoy es un modelo totalmente diferente al que tuvimos hace 2 años. Hoy estamos más cerca, digo yo, que casi que en el modelo definitivo.
Hace 2 años, cuando yo ingresé a la compañía, había un modelo donde la mina se ubicaba en Cajamarca, la planta de trituración se ubicaba en Cajamarca, pero se proyectaba también una banda transportadora que llevaba el material triturado a través de un túnel De 36 kilómetros. Sí, hasta Ibagué. Ahí se contemplaba la planta de molienda y además la planta de metalurgia, y luego una conducción por tubería hasta algún municipio que contemplaba San Luis, Cuello, Piedras, Valle de San Juan, Quindío o Risaralda, unas ubicaciones. Entonces hoy el modelo, ¿cómo cambió? ¿Cómo está pensada esa arquitectura? El modelo, ese modelo era un modelo de un proyecto inmensamente grande, con un impacto nada más en más de 2-3 municipios, lo cual social y ambientalmente, pues, digamos, lo hacía más grande su impacto. De igual manera, el reto en lo técnico era bastante complejo. No existe en Colombia una infraestructura de túnel de más de 30 kilómetros. Listo. Entonces, una obra de ingeniería como el túnel que pretendía a través de ese pasar la banda transportadora de más de 30 kilómetros en Colombia no existe. Eso tenía un reto técnico bastante alto, muy complejo. Y además, los costos de construcción, o sea, la inversión para poner a operar todo este proyecto era demasiado costoso. Entonces, a lo que hoy es a lo siguiente: se habían identificado varias alternativas del modelo del proyecto, varias alternativas para determinar el modelo de explotación, en este caso 3: subterránea, mixta o a cielo abierto. Modelos o tecnologías para la trituración, para la molienda, modelos y tecnologías para el procesamiento y la recuperación y beneficio del mineral, modelos para conducir el residuo del proceso, alternativas para identificar la ubicación de esos depósitos para los residuos del proceso. En fin, todo eso sumaba más de 90 alternativas. Cuando se inició en el municipio de Piedras, se iba a iniciar unas actividades, se alcanzó a empezar un poco de perforación para hacer unos estudios geotécnicos y determinar si ese suelo era viable o no para ubicar una posible infraestructura para la colosa, que, por lo que usted ya sabe, hubo una presión social y política muy fuerte que impidió que eso siguiera adelante. Se replanteó por instrucción de la casa matriz en Sudáfrica el modelo del proyecto. Primero que todo, porque pues, era un proyecto que técnicamente era muy complejo para desarrollar. Era una apuesta bastante arriesgada y además financieramente era bastante elevado el costo. Y si nos hubieran permitido avanzar en esas perforaciones en Piedras, ya hoy el proyecto allá estuviera descartado. ¿Por qué? Por la misma situación que le digo, el reto técnico y el reto financiero. Ese proyecto, como se lo planteaba en ese sentido, costaba cerca de 13 billones de pesos. Hoy, el proyecto se concentra únicamente en el municipio de Cajamarca, en un área unificada de 970 hectáreas. Cajamarca tiene 52.000 hectáreas, esto equivale a menos del 2% del área de Cajamarca. Y pues desde luego pues el proyecto cambia. Ese proyecto que pasaba por 2, 3 o 4 municipios, hoy se concentra solamente en uno. Ese proyecto que abarcaba un área de influencia social, ambiental y económica tan grande, pues ahora se concentra solamente en Cajamarca. Y pues desde luego hizo que los costos financieros se disminuyeran sustancialmente. Hoy el proyecto se estima en 5 billones de pesos. Entonces, como le digo, el tema de identificar alternativas para un proyecto, los que entienden de proyectos, cuando está un proyecto en prefactibilidad, es sinónimo de cambio, porque uno lo que analiza son modelos, combina las alternativas, las cruza, vuelve y las evalúa, las pone a jugar otra vez, y los modelos se van descartando hasta que se va llegando al más cercano. Hoy estamos en la compañía, en el proceso muy cerca del modelo definitivo, en un proyecto totalmente concentrado en Cajamarca, en un área muy pequeña, ¿sí? Y que desde luego es mucho más económico. Entonces, ya hoy cualquier otra alternativa está totalmente descartada, fuera del municipio de Cajamarca.
Hoy lo que ustedes están diciendo es que el proyecto no ocuparía más de 70 hectáreas. 970 hectáreas. Sí, señor. En algún momento circuló la cifra de 19.000 hectáreas. No, es que... Estamos hablando de la anterior... No, es que son especulaciones. Son especulaciones porque combinan áreas de títulos mineros con áreas de operación y de trabajo con la huella del proyecto. Entonces, obviamente, cuando la gente no tiene conocimiento y ve que el área de un título minero es un área grande, un área extensa, no quiere decir que eso vaya a ser mina. De hecho, el 1% de las áreas de los títulos mineros generalmente se van a exploración. Y el 1% de esas áreas que se van a exploración generalmente se pueden convertir en mina. O sea, es una mínima proporción pero usted lo que sabe en promedio sucede de los títulos mineros que se puedan convertir en mina. Claro, pero usted sabe que el impacto no lo genera únicamente la construcción de la mina. Está precisamente donde se hace el tratamiento de lixiviados, donde se hace la trituración, donde se hace el beneficio, una cantidad de operaciones conexas a la actividad extractiva. Así es. Todo eso genera un impacto y todo eso, por ende, ocupa un espacio. Así es. Estamos hablando de que todo no pasa de 970. 970 hectáreas. Y hay algo importante que no conoce mucha gente, a pesar de que lo hemos difundido a todas las instancias, en las comunidades en Cajamarca, en los barrios, en los colegios, en sectores productivos del comercio, de la ganadería, de la agricultura, en las veredas. Y es que hay un manual, la legislación colombiana contempla el manual de compensaciones. Y para este caso, estos casos de operaciones como la que se podría hacer la Colosa, obliga que el área que ocupe el proyecto, además de ser recuperada y devuelta o entregada, restaurada en iguales o mejores condiciones que las que se recibieron, obliga además a hacer una compensación ambiental de 8 veces esa huella. O sea que si estamos hablando de cerca de 1.000 hectáreas de ocupación física del proyecto, quiere decir que eso nos obliga a recuperar, restaurar cerca de 8.000 hectáreas que esperamos en el momento de la licencia, si nos la otorgan, sean intervenidas esas cerca de 8.000 hectáreas en la misma cuenca del río Coello, que hasta hoy nadie se ha preocupado de manera contundente por ella. Los agricultores de la parte baja de la cuenca se han dedicado a usar el agua, a consumirla, y no se han acordado de dónde viene su agua. Ahora sí se acuerdan. Y hoy hay un conflicto en la cuenca del río Coello por agua. Hoy no tienen agua. Se tienen que pelear los canales de irrigación para poder hacer sus cultivos. Y la Colosa no existe. La Colosa no está operando. Se decretó el agotamiento del recurso hídrico de la cuenca del río Coello por parte de la Corporación Autónoma Regional desde hace varios años, y no se ha hecho nada hasta ahora por remediar ese gran problema. Sencillamente se decretó el agotamiento del recurso hídrico y se bloquearon el otorgamiento de las concesiones de agua, pero nadie ha hecho nada por eso. Pero lo que sí sabemos es que solamente el 30% de los usuarios de la cuenca son legales, el 70% no. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Sí? Y no quiere decir eso que se tengan que terminar las actividades productivas agropecuarias. No. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber un trabajo conjunto entre todos los sectores productivos, incluyendo quienes consumimos aquí en Ibagué el agua, en los municipios que dependen de la cuenca del río Coello, para tratar de darle solución al tema. Y creemos que la Colosa puede ser parte de la solución de esas necesidades. Hoy, ¿cuál es el uso que tiene el proyecto del agua? Tenemos dos concesiones que suman 4 litros por segundo, otorgadas por la Corporación Autónoma Regional. Nosotros no usamos más de 1.3 litros por segundo. ¿Sí? Cuando requerimos mayor cantidad de agua, o sea, tienen autorizado hasta 4 y dicen que usan hasta 1. No hemos usado más de 1.3 litros por segundo. En algunos momentos hay zonas de la exploración donde no tenemos acceso a esas concesiones. Sí. Se requiere mucha más agua porque la roca está muy dura para la perforación, algún tema. Nos ha tocado traer el agua comprada
desde el acueducto de Girardot. Eso es lo que hoy se consume de agua. Y en operación, si la mina llegara a ser aprobada para la operación minera y para la operación industrial, se requerirían en total 0.5 metros cúbicos por segundo, que es menos del 1.5% del caudal promedio de la cuenca del río Cuello, que es lo mismo que consume una finca arrocera en la meseta de Ibagué o en el Espinal, una finca de 500 hectáreas de arroz. Es exactamente lo mismo. Pero se estima también que son niveles comparables también a lo del consumo mínimo vital de las familias. Es exactamente igual a lo que consume hoy una finca arrocera de 500 hectáreas. Tenga presente que la Usocuello, tengo entendido que cultivan cerca de entre 15 y 20 mil hectáreas. Hágale la multiplicación. En este caso, la Colosa solamente usaría el equivalente a 500 hectáreas de una finca arrocera y no más. Y usaría, no consumiría, porque resulta que dentro de nuestro plan de trabajo tenemos contemplado recircular por lo menos el 70% o más. ¿Sí? Actualmente tenemos garantizado que el 60%. Ya los estudios nos dicen que podemos recircular el 70% y creemos que podríamos llegar al 80% de recirculación. Es decir, que solamente requeriríamos, pues imagínense usted, menos de cerca de 100.15 metros cúbicos por segundo. Esa es la realidad de la información, con los estudios que tenemos, de la información que tenemos hasta ahora de lo que sería el consumo y el uso del agua en una operación minera e industrial. ¿Qué aprendizajes o al final, qué les dejó que hubiese ocurrido el tema de la consulta popular en Piedras? Miren, que la compañía tuvo serias equivocaciones, que el gobierno nacional debe acompañar desde un principio con presencia en las localidades estos procesos, porque es que esto es un negocio del país. El recurso mineral es propiedad del Estado y lo administra el gobierno nacional. Ante la incapacidad del gobierno nacional de explotar el recurso, busca un operador para que investigue si es viable o no explotarlo y le da el derecho de que si encuentra debilidad lo pueda explotar. Comparable totalmente con una concesión vial. Las APPs que son en Colombia, las asociaciones público-privadas, ante la incapacidad del gobierno nacional de poder construir esas dobles calzadas que tanto necesita el país para la competitividad, contrata, le concesiona o le otorga a un operador privado la construcción para que luego se repague con unos peajes. Es exactamente lo mismo. Entonces el acompañamiento del gobierno nacional debería ir desde el principio. Y hasta ahora se está empezando a sentir, luego de la consulta popular en Piedras, luego de una amenaza de consulta popular en Tauramena, luego y en otros municipios, ya el gobierno nacional se está dando cuenta que esto es un problema que debe atenderse desde el principio, porque tiene toda la razón la comunidad en sentirse amenazada y atemorizada cuando, por no requerirse una licencia para explorar, entonces llega una empresa en unas camionetas grandes, con unos señores altos, con unos cascos, con un nombre de una empresa que ni saben pronunciar porque la gente no sabe a veces cómo se pronuncia Anglo-Gold, ¿qué es? Entonces si van a decir, no, mire, es que esto es legal porque yo no necesito permiso. Para un campesino eso puede ser legal, pero no es legítimo. Entonces esas equivocaciones tanto de la compañía como del gobierno, la compañía por pensar que podía llegar sola, que le faltó llegar a más, de pronto cubrir más el radio de acción para involucrar a las comunidades, a los propietarios de las haciendas, a los agentes de gobierno y del sector público, faltó seguramente toda esa cobertura y llegar a todo eso, de pronto hubiera sido diferente la historia, si hubiéramos tenido acompañamiento del gobierno y haber hecho mejor la tarea. Y de pronto el temor no hubiera sido tanto, que de pronto esos actores tan importantes como los campesinos, los agricultores, los grandes hacendados y los mismos agentes del gobierno no hubieran tragado entero los mitos que les han vendido, con los cuales con toda razón se han venido atemorizando. ¿Quiénes crean esos mitos? Bueno, hay digamos agentes de un sector ambientalista muy radical que generaliza y habla de la minería en general, ¿sí? Y que trae experiencias tan negativas que hemos vivido en Colombia con el tema del oro.
Ustedes comparan, desde luego, muestran fotos terribles de contaminación con mercurio que la compañía no usa, no es legal en Colombia y no hace parte de nuestros estándares. Con cianuro mal manejado, el único producto seguro. Que ustedes sí usan. Claro, el único producto seguro para producir oro es el cianuro, es una solución de cianuro de sodio con agua. ¿Sí? Pero usan el cianuro mal usado, sin ningún tipo de control a todos estos riesgos, explosivos sin control, desorden social, bandas criminales, prostitución, extorsión, chantaje, niños trabajando, alcoholismo, mujeres golpeadas. Entonces mezclan todo eso con una devastación ambiental muy seria. Para nadie es un secreto que hoy el principal factor de financiación de los grupos subversivos en Colombia es el oro y no el narcotráfico. Porque uno puede cargar un gramo o una onza de oro en un bolsillo, en un morral, pero usted no puede cargar un gramo o un kilo de cocaína en el morral. ¿Sí? Entonces mezclan y meten en la misma bolsa la extracción criminal de recursos con la minería. ¿Sí? Además, comparan Cajamarca, Perú, una experiencia de una operación que nada tiene que ver con el Golfo. Nosotros no tenemos operaciones en Perú. Nosotros los invitamos a que vayan. Operaciones en Estados Unidos. Bueno, esta mina de Estados Unidos ya se vendió el mes pasado, hace 2 meses. Allá estuvo una operación exitosa, premios ambientales del gobernador de Colorado en la mina en Denver, en la oficina, en Argentina, en Brasil 2 operaciones, en el estado más agricultor del Brasil, donde más café se produce, en medio de las grandes fincas, las grandes haciendas productoras, se ve el hueco de la mina, se ve la operación industrial, se ve el desarrollo agropecuario, se ve un municipio desarrollado y se ve una ciudad como Belo Horizonte a cerca de 2 horas totalmente desarrollada. ¿Sí? En Australia y en varios países de África. Entonces, les venden unos mitos a la gente que tienen toda la razón en asustarse, pero pues estamos en la tarea de desmitificar y de pedir que nos permitan un debate equilibrado, porque a veces donde hemos tratado de llegar ¿Y estos grupos? A veces donde hemos tratado de llegar, algunos de estos grupos han intimidado a los actores donde queremos llegar y les han impedido que nosotros hablemos. Entonces, al impedir que nosotros hablemos, no nos dejan llegar con nuestra versión, con nuestra información, que es nosotros diferente a esta que les estoy dando. Y en la medida que vayamos obteniendo más información, la iremos contando. No tenemos ninguna prevención. Lo que sí no podemos es decir o anticiparnos a los hechos. ¿Sugiere usted que hay alguna motivación diferente en estos grupos ambientalistas? Pues mire, hay gente que realmente por convicción siente que es así, evidentemente. Hay gente que tiene argumentos y que es respetuosa en la forma en que se refiere a manifestar sus posiciones que no son iguales a las nuestras. Y las respetamos y las valoramos y las necesitamos porque nos sirven para mejorar. Hay otros que es evidente que dependen o ven como hay un modus vivendi. Hay otros que evidentemente ven ahí una oportunidad política para pelechar políticamente. Y todo eso mezclado pues hace que crezca la desinformación y la mitificación de esta actividad, que como les digo, bien hecha, con responsabilidad, como yo la veo acá, como ibaguereño y como tolimense. Yo no tengo ni plata, ni tengo propiedades, lo único que tengo es un nombre y un apellido que pienso conservar. Y como ibaguereño y como tolimense, en el momento en que yo vea algo que no me guste, que no pueda corregir, que no pueda cambiar o que no pueda mejorar, en ese momento no tengo ningún inconveniente de dar un paso al lado. Pero aquí en esta empresa, con orgullo, además lo digo, no encuentro sino gente comprometida con su trabajo, en querer hacer las cosas bien. Encuentro gente con la mejor calificación técnica, tecnológica y profesional, tanto de Cajamarca, donde más del 90% de nuestros operarios en campo son de Cajamarca, donde ahora más del 60% de todos los empleados del proyecto somos tolimenses y vamos creciendo, y un gran talento colombiano y parte muy pequeña de un talento internacional, de excelencia académica y compromiso con su trabajo. Y se lo digo con orgullo, de verdad, no podría trabajar en una empresa donde no esté tranquilo y orgulloso. Y en este momento, hasta lo que he visto hoy, que cumplo en 15 días, 2 años, puedo decir con total tranquilidad que esta empresa se preocupa por hacer las cosas bien. Muchas compañías buscan tener una incidencia política para poder lograr tener un respaldo para su operación. ¿Podría decirnos si la compañía ha financiado campañas
políticas en la región? Mire, a nosotros nos interesa, y hace parte de mi trabajo, tener todos los canales de comunicación abiertos. Entonces, nosotros llegamos a todos los actores de gobierno, dirigencial local, regional, llegamos a todos los actores de la academia, llegamos a todos los sectores del sector a todos los sectores de la producción, como son los gremios, y en todo sentido llegamos con nuestra información y con nuestro trabajo. Sobre el tema de las campañas políticas, a nosotros nos parece que debemos participar en la medida en que los mecanismos legales lo permitan. Y en ese sentido, no le puedo decir que no lo haríamos, ni que no lo haremos, pero que en la medida en que la ley lo permita, nos interesa participar, pero a través de la institucionalidad y no personalizado. Es decir, a través de los mecanismos que establece la ley, a través de la institucionalidad, a través de partidos políticos. O sea que se acercarían a un partido político eventualmente y podrían llegar a patrocinar campañas. Participar, acompañar los procesos democráticos. Bien. Hoy esto está pues obviamente generando pues muchas dificultades y es probable que las comunidades, los grupos ambientalistas, otras fuerzas vivas sigan oponiéndose al proyecto. Hoy, ¿qué les dice usted a esas agrupaciones, a esas organizaciones de base civil? Que son muy importantes para nosotros, pero necesitamos un debate que le aporte de verdad a la región. Hay una frase trillada: sí a la vida, no a la mina. Eso no aporta. El agua vale más que el oro. Eso es indiscutible. Lo que debemos hacer es buscar espacios donde les podamos aportar a la región. En este momento el Tolima está cerca de la inviabilidad económica. Aquí no podemos vivir de la ilusión, que es cierto, que somos un departamento tradicionalmente agropecuario, cuando la producción agropecuaria se ha venido disminuyendo de manera impresionante, pero además trágica, donde hoy en Cajamarca es injusto que el campesino le cueste producir una carga de arracacha 70.000 pesos y no la pueda vender más de 50.000, donde en el futuro veo complicada la situación del sector arrocero en el país, con los TLCs que se han firmado, donde hay que buscar una reconversión agropecuaria y volver a mirar cómo debemos enfocar nuestra producción hacia la agroindustria, donde se han identificado unos sectores como la logística, como el turismo, como la misma agroindustria, la industria de la cultura, y no hay dolientes ni hay padrinos. Hablamos que el turismo, no hay un producto turístico identificado. No hablamos de reconversión agropecuaria, la logística, que porque Ibagué está bien ubicado, y no hemos hecho nada para la logística en más de 10 años que se llevan con estudios de prospectiva para eso. En cambio, la minería, que hoy es una realidad, que hoy crece al más del doble o casi el triple de lo que crece hoy la agricultura. Entonces debemos tratar de optimizar cómo ese recurso le trae beneficio a la región, siempre y cuando se beneficie ese recurso o se explote ese recurso en términos ambientales, sociales, económicos, técnicos y financieros. ¿Sí? Hoy hay un caso trágico en Ataco, en Chaparral, en Collaima, donde ha sido condenada Cortolima, el departamento, la gobernación del Tolima y los 3 municipios a pagar y a restaurar una zona devastada por la minería ilegal. Y allá sí no se van los grandes ambientalistas, los grandes opositores con la minería ilegal. Hace un mes recibieron a bala a la policía en una mina ilegal acá en Ibagué y les dieron casa por cárcel. Tenían mercurio, tenían cianuro, tenían explosivos y tenían una planta de molienda aquí en Ibagué, en una mina. Y nadie se manifestó diferente a la autoridad ambiental que hizo el trabajo y a la autoridad de policía. Pero nadie se manifiesta. El gran enemigo es la minería o la extracción criminal de recursos, porque eso ni siquiera se debe llamar minería. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante, ahora que para hablar del tema de la participación en las campañas, por eso es importante que lleguen y se oxigenen las campañas y las propuestas que le aporten verdaderamente de manera legal a la región, para que no lleguen bandidos financiados por bandidos con recursos escondidos por debajo de la mesa, producto de actividades ilegales.
¿Cómo? Pues a través de los mecanismos establecidos por la ley, a través de la institucionalidad, como lo hacen todas las empresas grandes e importantes de este país. Usted puede preguntar a todos en las campañas políticas si Bancolombia no aporta, si Coca-Cola no aporta, si Postobón no aporta, si RCN o Caracol no aportan en las campañas, si los bancos en general. Todas las empresas importantes del país buscan a través de medios legales aportar a los procesos democráticos. ¿Ya han identificado candidatos que a criterio de ustedes tengan esa visión a favor de la industria minera en el departamento? Como le digo, nosotros lo que hacemos es acercarnos a través de la institucionalidad. A nivel de candidatos como tal, es muy complejo, además en campaña política, encontrar que salgan candidatos a defender este proyecto específicamente, cuando ha sido tan cuestionado y que los puede comprometer políticamente en su elección. Pero lo que sí hemos visto es que se ha avanzado mucho en bajarle el tono al tema de la colosa. Antes la colosa era algo que salía en noticias negativas 2-3 veces por semana, y eso se ha logrado porque hemos avanzado en que habíamos ocupado de una manera masiva o invasiva los medios de comunicación, digo yo, de hace 2 años hacia atrás, con pauta comercial, y eso hostigaba a la gente. Se veía mucha propaganda, se leía todo eso, y se trató de dejarle a la gente como los espacios para que pudiera reflexionar de mejor manera y mejor llegarle a través de la información, tratar de desmitificar toda esta desinformación y avanzar en un contacto con la gente más cercana. Sí. Entonces, así y todo, sigue habiendo mucha prevención frente al tema, pero se ha logrado bajar el tono, digamos, la grosería. Fíjense que salimos a la calle uniformados, nadie nunca en estos 2 años que yo llevo trabajando en la compañía me ha cogido en la calle y se ha metido conmigo en lo personal. Sí tengo matoneo diario por las redes sociales, pero digamos que eso hace parte de los gajes del oficio, porque hay gente que se dedica a eso, a intimidar a la gente, y es lo que hace que se atemoricen algunos y se prevengan frente a aceptar por lo menos recibir información. Entonces eso lo hemos avanzado y hemos superado muchas barreras. Sí, hay otro tema y es, perdón que me salga un poco como de lo que estábamos hablando, pero en cuanto a lo que hay en las montañas, ustedes, los títulos son, corríjame, para oro. Los títulos son para obtener información geológica de lo que hay en el subsuelo. Okay. O sea, ¿ustedes estarían interesados en extraer otros minerales en caso de encontrarlos? Yo le doy un ejemplo. Nosotros tenemos 3 proyectos en Colombia, ¿sí? 2 en Antioquia y 1 en Tolima, que es la colosa. En Antioquia tenemos uno en el municipio de San Roque y otro en el municipio de Jericó. En el municipio de San Roque estamos en el proceso de licenciamiento. Esperamos tener la licencia antes de la mitad del año entrante. Y si se aprueba esa licencia, sería para una mina de oro a cielo abierto, y sería el proyecto de minería de oro a cielo abierto más grande del país que hasta ahora se haya otorgado permiso. Se llama Gramalote, en el municipio de San Roque. El otro proyecto se llama Quebradona, en el municipio de Jericó. Ahí se encontró en la exploración oro, pero se encontró que había mayor interés, había mayor potencial de cobre, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se está avanzando en la información porque es un proyecto que apenas está arrancando, y en la medida que se avanza en la información, pues se determinaría qué es más viable o cómo se debe explotar, o si no es necesidad si no es negocio explotar el oro y si el cobre, o sin ninguno. Hoy, por supuesto, con 8 años de trabajo allí y habiendo resultados parciales, ¿qué se ha visto? Coltán, molibdeno. Se han encontrado diferentes tipos de metales. Plata, cobre. Sí, todos esos, digamos, aquí metales que están asociados a donde hay yacimientos de estas características. Pero en este caso el interés es oro. No hay un interés diferente a la explotación de oro. Okay. Hoy, producto de la fase de exploración, por supuesto, pues se encuentran oro. ¿Qué está pasando con ese oro? No, pero es que es un oro, como le digo,
las densidades son muy bajas, de 1 gramo por tonelada, que la única forma de explotarlo sería con una explotación a cielo abierto. Lo que se hacen son perforaciones que son de un diámetro de ser un poquito más ancho que este vaso, cerca de este diámetro es de hasta 4 o 6 pulgadas o un poco más, 8 pulgadas, y lo que hace es extraer núcleos de roca, Sí. núcleos de roca incluso, creo que tenía por acá una foto, y eso realmente lo que se hace son testigos, se parten por la mitad de forma longitudinal, se guardan testigos acá en nuestras bodegas y los otros se mandan a los laboratorios para que nos puedan dar la información que necesitamos saber sobre la composición del yacimiento. Solamente tiene algo por acá. Miren. Esto es un núcleo de roca y se hacen perforaciones a 100, a 200, a 300, a 600 metros de profundidad para poder determinar, y me faltó complementar una información al inicio de la entrevista, que son 3 tipos de perforaciones: de información geológica, que es para saber el contenido del mineral; de información geotécnica, que es para saber en las zonas donde podría ser ubicada la infraestructura, saber si ese suelo, cómo resiste, y saber cómo deben ser los diseños para crear la infraestructura; y de carácter hidrogeológico, que es para poder conocer toda la composición de las aguas subterráneas, los flujos de agua que hay, para que al momento de presentar, para poder elaborar los estudios de impacto ambiental y poder determinar cuáles son los riesgos, cómo se pueden controlar, cómo se pueden evitar, cómo se pueden reducir, cómo se puede comenzar, para poder garantizar tanto el volumen de agua que hoy existe en la cuenca como la calidad. Y hoy nuestro negocio es este, en la Colosio, obtener información, porque de todos los países donde tenemos operaciones nos mandan el recurso, la plata, el dinero para poder financiar nuestras operaciones. Nosotros hoy no estamos produciendo oro para poder autofinanciarnos. Hoy, a la fecha, ¿de cuánto ha sido la inversión? Con cierre a 2014 la inversión ha sido de 700.000 millones de pesos. El presupuesto de inversión para este año es cercano a los 83.000 millones de pesos, de lo cual ya hemos ejecutado cerca de 50.000 millones de pesos. O sea, vamos a cerca de 750.000, y esto es preinversión. Se estima desde el 2007 hasta el 2017 más o menos en 1.3 billones de pesos. Luego una inversión para construcción de 5 billones de pesos. Luego se empieza a operar, a producir, y se estima que la facturación anual, la producción anual de la Colosa sería lo que hemos estimado hoy a 1.5 billones de pesos de hoy. Y de eso, cerca, un poco más de 500.000 millones de pesos sería el término que se está usando tanto hoy, que es el government take, que es lo que coge el gobierno, que es en regalías, en impuestos, tasas, contribuciones, que sería cercano porcentualmente a... De la operación, si estamos hablando de 1.5 billones, 500.000 millones de pesos es superior al 30%, ¿sí? Y lo otro es que los costos de operación suman el 43%, de los cuales, de esos costos de operación, por lo menos el 35% serían en Colombia. Ya temas muy especializados tocaría contratarlos de afuera. Los costos de operación, ¿qué es? El empleo, los servicios públicos, todos estos temas de los servicios y bienes, compra de bienes y servicios, todo eso se compraría en Colombia. Y le digo que, siendo exagerado, porque debe ser mucho más, el 35% de ese 40%, o sea, 35 más 30%, 65% que quedaría en Colombia, lo cual es otro mito que se desvirtúa, que dicen que no, que eso es un hueco que van a dejar, van a sacar el oro, se lo llevan. No es cierto. Se saca la roca de la mina y se lleva a la industria, a la operación industrial, se procesa, se beneficia o se extrae el oro, y todo eso es en recurso 65% por lo menos que se quedaría en Colombia. Entonces no es cierto que la multinacional megaminera coge y que no, eso no es así. Eso es muy fácil decirlo y es muy fácil creerlo por parte de la comunidad que no conoce realmente de este tipo de actividades.
Hablemos de seguridad. ¿Han sido víctimas de amenazas o de intentos, por lo menos, por parte de grupos alzados en armas? Antes de que yo llegara a la compañía, tuve conocimiento de 2 hostigamientos que hubo, digamos, en sitios específicos. Desde que yo he estado acá, y antes hubo unas manifestaciones por parte de un líder de la guerrilla de las FARC, donde declararon objetivo militar a la compañía. Desde que yo estoy acá, en noviembre del año pasado, precisamente presionando la consulta popular que se pretendía llevar en Cajamarca, vimos que hubo panfletos donde decía, había una firma o un sello de las FARC tratando de coartar a la comunidad y a algunos líderes frente al tema de la consulta popular. Bueno, y bueno, en esa medida, ¿cómo han atenuado el riesgo? Mire, sí, la gran posibilidad también, y puede surgir también como una inquietud, es si grupos, por ejemplo, de tendencia paramilitar llegaron a amenazarlos, ¿eso cómo se solucionó? Si ha pasado, pues. Mire, además, dándole respuesta a una inquietud suya al inicio, una pregunta al inicio sobre el tema de los derechos humanos, que dice que hay muchas inquietudes y muchos temores y muchos cuentos, además. La compañía es signataria de los principios voluntarios en derechos humanos y tenemos además un sistema de debida diligencia en derechos humanos. Somos pioneros en el mundo en estos sistemas de debida diligencia en derechos humanos. Fuimos invitados por el gobierno nacional como un caso exitoso en Suiza para exponerlo. Todo cuando se ve algún tipo de vulneración a los derechos humanos, tanto para un colaborador de la compañía o cualquier persona o agente o actor o empresa o organización dentro de nuestra área de influencia, que es Cajamarca, inmediatamente activamos el protocolo de derechos humanos, que es remitir oficios a todas las autoridades competentes reportando el caso y solicitando a la mayor brevedad proceder en consecuencia conforme a sus competencias, y nos ha resultado bastante valioso. En el caso de un asesinato donde quisieron algunos sectores, entre ellos algunos sectores de estos grupos ambientalistas, endilgarle la responsabilidad del asesinato de un líder del campo a la compañía. Nosotros activamos inmediatamente el protocolo de derechos humanos, le exigimos al gobernador del Tolima que convocara un consejo de seguridad, que se realizó para que se lograr avanzar en el esclarecimiento pronto y concreto de este lamentable hecho. Y digamos que se han obtenido resultados importantes, como la captura de los autores materiales y el autor intelectual de este hecho, y que ya el juez dijo que era responsable estas personas, le adjudicó la responsabilidad y ya se está en espera de la condena. Ese es un ejemplo claro de la situación donde la compañía fue víctima porque algunos quisieron desviar la responsabilidad, o sea, que la compañía había mandado matar a este señor. Y ha habido casos donde nos hemos enterado de amenazas contra personas u organizaciones que nada tienen que ver con el proyecto, pero que están en Cajamarca. Inmediatamente lo que hacemos es activar el protocolo de derechos humanos, lo cual es una herramienta valiosa, porque no permitimos que nada quede en el ambiente sin que se le pueda por lo menos empezar a dar trámite. ¿Me permite un segundito? Sí, tranquilo. ¿Aló? Mire, quiero redondear con el siguiente mensaje. Pedimos equilibrio en las discusiones, que haya garantías para poder participar y que siempre estén las diferentes vertientes o diferentes fuentes de la información. Pero además es muy importante decirles que este proyecto, si se llega a aprobar y si se llega a desarrollar, va a ser muy importante para la región, siempre y cuando cumpla con los estándares ambientales, sociales, económicos, técnicos y financieros. Si no cumple, no solo que no se haga, pero si es así, deberá darse la oportunidad. Este proyecto, si se aprueba, solamente en la construcción, que duraría 4 años, podría generar cerca de 10.000 empleos, 3.000 directos y cerca de 7.000 indirectos. En operación, generaría cerca de 2.000 empleos, cerca de 500 directos y unos 1.500 indirectos. Un estudio que contrató la ANDI con Fedesarrollo, que es el centro de pensamiento
económico más importante del país, encontró, haciendo un análisis del crecimiento económico al año 2025, 4 escenarios: si seguía creciendo a lo mismo que ha crecido hoy la economía del departamento, si creciera al mismo ritmo del país, al promedio del país, si creciera un poco más, y si creciera con la apuesta minera legal, formal y además responsable, con datos que suministramos del proyecto de la Colosa: datos de inversión, datos de producción, datos de operación, datos de compras de bienes y servicios, de generación de empleo y todo esto. Y el resultado arrojó que el Producto Interno Bruto en el Tolima sería el doble, lo duplicaría. Entonces, si este proyecto cumple con los estándares ambientales, respeta el medio ambiente, respeta a la comunidad, cumple con todo lo que tiene que cumplir a nivel de ley colombiana y a nivel de estándares internacionales, este proyecto sería un motor cierto de reactivar la economía del departamento. Es, digamos, el sector que por lo menos tiene certeza, se tiene certeza que podría avanzar en ese sentido. No lo veo todavía en el sector turismo, no lo veo todavía en el sector de logística, lo veo en grandes dificultades del sector agropecuario, y como vemos en grandes dificultades del sector agropecuario, nuestra gran intención es que Cajamarca, cuya vocación es la agropecuaria, se fortalezca y crezca en ese sector. Y toda nuestra inversión social va a ser dirigida exclusivamente o principalmente a fortalecer la vocación productiva agropecuaria y a fortalecer el tema de medio ambiente en Cajamarca. Recuérdele finalmente a la audiencia cuáles son los criterios que, si no se completan todos, el proyecto no se realizaría. El tema social no se va a pasar por encima de nadie. El proyecto tiene que ser aprobado, y se aprueba si se otorga una licencia, si se cumple con el estudio de prefactibilidad, si se cumple con el estudio de impacto ambiental, si se hace una audiencia pública, que cumple con todo esto. Entonces no se pasa por encima de nadie. Que son los mecanismos legales para que un proyecto pueda operar. En lo ambiental está ahí. El estudio de impacto ambiental tiene que satisfacer los requerimientos de la cuenca, de la región, para poder avanzar. En el tema técnico, pues obviamente pues tiene que avanzarse en lo técnico, tiene que cumplirse con todos los estándares para esto. En el tema económico, que también debe aportarle a la economía de la región, como evidentemente Fedesarrollo nos lo muestra en uno de sus escenarios, no es una propuesta de Fedesarrollo, sino que dice, si esto se lleva a cabo, pasaría esto. Y en el tema financiero, porque esto es un negocio para una empresa, y si es un negocio, y si no es negocio, pues tampoco puede ir. Entonces, en esos 5 sentidos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Víctor, a usted muchas gracias. Muy amable.